Hoy quiero hablarles de un libro que en verdad, me sacó algunas lágrimas y ha sido de gran bendición para mi vida en estos días que lo he estado leyendo. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más aquí a este su canal, Todoteos, Vida Cristiana. Y este video, como les digo, lo estoy haciendo así sin ningún guión, no he preparado nada, no he escrito nada. Hace poco tiempo, hace una hora, creo que lo acabé de escuchar el audiolibro del que les voy a hablar. Se trata del audiolibro Aquí estamos, de Marcos Vidal. Últimamente estoy escuchando bastante audiolibro o los libros en audio porque aprovechando el tiempo que mientras voy al gimnasio en la mañana estoy escuchando audiolibros. Y este libro, Aquí estamos, de Marcos Vidal, acaba de salir, creo que el día lunes 12 de agosto que estamos, acaba de salir el libro a la venta. Inmediatamente hay una plataforma en donde escucho los audiolibros, también ya estuvo disponible ahí en la plataforma y empecé a escuchar el audiolibro. Aquí estamos de Marcos Vidal. Quiero dar unas pequeñas impresiones, no he preparado nada, no he escrito nada, recién lo acabé de escuchar el libro. Me dejó bastante emotivo muchas cosas que escuché del libro y quería compartir con ustedes así, sin ningún guión, las primeras impresiones. Obviamente después voy a escribir un poco más sistemático mi reseña de este libro de Marcos Vidal, pero hoy solo quiero hablar un poco, como les digo, así sin guión, porque estoy bastante emocionado de todas las cosas que escuché de este libro. Y es que para mí es bastante emotivo por el hecho de que yo hace 24 años, en el año 2000, yo conocí a Jesús, o mejor dicho, decidí entregarle mi vida a Jesús en un concierto de Marcos Vidal. Fue un concierto de Marcos Vidal donde estuve escuchando esta canción Buscarme y Viviréis de Marcos Vidal, que decidí en realidad entregarle mi vida a Jesús. Entonces Marcos Vidal siempre ha sido una figura bastante importante para mí en el cristianismo y toda mi vida cristiana he escuchado la música de él. Sus canciones me parece que invitan mucho a la reflexión, son muy profundas, entonces me gusta mucho la música de Marcos Vidal. Y claro, escuché que iba a sacar este libro, inmediatamente estaba yo como en espera, suscrito para una notificación cuando salga el libro. Salió, me lo puse a escuchar desde el día lunes, hace 2 días, y en realidad es un excelente libro. Es un libro de discipulado, ¿sí? Es un libro de discipulado, habla de cómo es el proceso de la vida cristiana desde que conocemos a Jesús, desde que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Hay otra etapa del libro que es en cambio el trayecto de nuestra vida con Jesús y otra etapa del libro que habla de cómo debería terminar nuestra vida en Jesús. Entonces, me parece que desde el inicio hay un llamado muy grande a no ponerle excusas al llamado que Jesús tiene para nosotros. Al inicio profundiza mucho en el tema de las excusas que podemos poner, que a veces no nos sentimos capaces de seguir a Jesús, o de pronto hay otras cosas que pueden ser que en nuestra vida estén siendo más importantes y no queremos dar la prioridad. Y bueno, la conclusión ahí del libro es que si queremos, podemos. Que a la final no se trata de nosotros, se trata de Jesús y a la final Él hará la obra. Y ahí viene toda la segunda parte del libro que es cómo se trata de Dios trabajando a través de nosotros, cómo muchas veces nosotros tal vez no nos sentimos capaces de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pero cómo está en nosotros la decisión de solamente dejar que sea Dios quien haga las cosas en nosotros. Y digo, me pareció bastante emotivo a mí en lo personal, porque muchas veces puede ser que estamos, o yo hablo en mi experiencia personal, estoy abriendo un poco el corazón, a veces como que muy metidos en la teología, en ciertas ramas del conocimiento teológico un poco más profundo, más técnico, que en la historia de la iglesia, la historia de la teología, que la apologética, la patrística y la teología sistemática. A mí me encanta la teología sistemática, ustedes saben que es una de mis ramas preferidas dentro de
la vida académica de la teología sistemática. Y bueno, pero a veces esto nos puede llevar como a descuidarnos de la vida devocional un poco más para el día a día. Entonces ahí voy a tomar una ilustración que pone Marcos Vidal en el libro, que desde ahí ya me hizo pensar mucho. Por ejemplo, él compara el agua. El agua, nosotros sabemos que el agua es vital. Nosotros no podemos vivir sin agua. Sabemos que al tomar, al beber el agua nos calma la sed, el agua nos da vida, el agua es necesaria. Un niño, un niño desde muy pequeño aprende que el agua es necesaria, necesita agua para vivir. Y la comparación que pone ahí Marcos Vidal es que el niño no sabe cuáles son los compuestos químicos del agua. Si al niño se le habla muchas veces de que es H2O, hidrógeno, oxígeno y todo esto, el niño no sabe muchas veces cómo se compone el agua. Es más, ni siquiera nosotros entendemos muy bien cómo es la composición del agua, cómo es que el agua puede pasar de un estado sólido, líquido, gaseoso. No sabemos cómo eso funciona en realidad. Y lo importante, lo interesante es que muchas veces ni siquiera, o mejor dicho, nunca es eso indispensable para poder disfrutar del agua y para poder dejar que el agua nos dé vida. Entonces, lo que Marcos Vidal compara es con el tema del Evangelio. Muchas veces nosotros podemos estar tan preocupados en describir y entender completamente el Evangelio, la teología, tratar no sé, y meternos en las discusiones de las teorías de la expiación, que en la soteriología, que predestinación, libre albedrío, y ya saben las discusiones de siempre, y muchas veces hay cosas que no entendemos completamente, pero eso no es un limitante para que el Evangelio siga haciendo sus efectos en nosotros. Es más, ni siquiera es necesario que comprendamos en realidad toda la complejidad de la teología para que el Evangelio nos dé vida, como el agua. Y eso es lo que necesitamos saber, lo único que necesitamos saber, el Evangelio nos da vida, aunque por lo general no lo comprendamos tantos datos técnicos, ¿no? Y así con todo en la vida cristiana, con toda la teología. Puede haber muchas cosas que tal vez no comprendemos, pero al final es el Dios mismo que nos está dando vida. Y eso es lo que importa. Ahora, obviamente no quiero decir, ni el objetivo del libro tampoco era decir que no sea necesaria la capacitación teológica. De hecho, es importante. Pero no es esencial ni indispensable el comprenderlo todo para disfrutar de los beneficios del Evangelio. Y muchas veces por estar en ese afán de comprender todas las cosas, tal vez dejamos de disfrutar en realidad lo que es el beber el agua, el disfrutar del Evangelio, el disfrutar de la presencia de Dios, estar con Dios. Eso desde ahí ya me llamó mucho la atención, me tocó en mi propia vida, porque he dejado algún tiempo de leer libros en este sentido, un poco más de discipulado, un poco más de vida devocional, y fue una buena oportunidad tener este libro de Marcos Vidal como para seguir reflexionando en eso. Entonces me llamó mucho la atención. Por otro lado, todo el libro habla del compromiso, de lo que implica dejarlo todo por seguir a Jesús. Eh, el libro hace énfasis en nuestra decisión de simplemente querer seguir a Jesús y no preocuparnos de si podemos o no podemos. Eso también me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces hemos en nuestro ministerio a veces dudado, ¿será que tengo lo necesario para seguir en el ministerio? ¿Será que no me va bien ministerialmente porque tal vez no tengo las habilidades, lo que se requiere para hacer esto? Y tal vez pasamos momentos de crisis donde ya no queremos seguir haciendo las cosas porque de pronto eh, no nos sentimos capaces. Pero volver a reflexionar en esto. El libro no nos va a decir nada nuevo, son cosas que ya sabemos, pero qué importante que es recordar esto, que al final nuestro deber es simplemente decirle al Señor, está bien, haz tú lo que quieras conmigo y vivir en una total dependencia de Dios para que sea Él quien haga, quien nos capacite, quien nos fortalezca, quien nos ayude a seguir adelante. Hay una parte del libro que me
también me tocó mucho y lleva mucho a la reflexión. Y es que el Evangelio, la vida cristiana, nunca Dios la ha presentado como una vida de éxito, de victoria, en el sentido humano, como a veces se piensa en el éxito, la victoria, la economía, el bienestar en general, el placer, no sé, tantas cosas que muchas veces se puede vender equivocadamente esta idea en las iglesias de que estar bien en la salud, bien en la economía, en muchas otras cosas, es como un sinónimo de estar bien espiritualmente. Y lastimosamente ese sí suele ser un discurso en muchas iglesias, ¿no? De que si estás haciendo las cosas bien para Dios y todo, pues eso se va a reflejar en tu éxito, en tu economía, en tu bienestar en general. Pero al ver nosotros cómo era la vida de los apóstoles, y ahí pone también Marcos Vidal una comparación muy interesante. Y es que el mismo Dios y el mismo poder de Dios que en el libro de Hechos, por ejemplo, liberó al apóstol Pedro de la cárcel, en alguna otra ocasión a Pablo también, el mismo Dios que los liberó de la cárcel, que tenía la capacidad de sacarlos, de liberarlos, de darles la libertad en ese momento, fue el mismo Dios que estuvo con Pedro también cuando fue martirizado. Y según la tradición, cuando Pedro dijo que no merecía ser crucificado como su Señor, sino que te crucifiquen al revés, bueno, es parte de la tradición, pero Pedro fue martirizado, pero a la final fue el mismo Dios que estuvo también ahí, fue el mismo Dios. Entonces, el mismo Dios que en algún momento nos puede liberar de la cárcel y hacer un milagro sobrenatural, es el mismo Dios que está con nosotros aún en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Entonces, el poder de Dios se manifiesta no en el librarnos de las dificultades difíciles, no en el librarnos necesariamente de la enfermedad, de las dificultades económicas, o sea, no es ese necesariamente el poder de Dios. El poder de Dios es estar con nosotros en medio de las circunstancias y darnos la fortaleza y el poder para enfrentar esas circunstancias difíciles. Es como un golpe bastante duro muchas veces a la teología de la prosperidad, ¿no? Donde tiene que ir todo bien. Yo creo que, como lo dice Marcos Vidal también en el libro, estas iglesias que están enseñando la teología de la prosperidad deberían leer un poquito más profundamente a Pablo, por ejemplo, y cómo fue su vida, y analizar cómo fue la vida de los apóstoles, que no fue necesariamente como humanamente se quería decir, de éxito y victoria y todo esto, ¿no? Entonces, son cosas que llaman la atención al leer y reflexionar sobre este tema. Entonces, sí, me dejó un muy buen sabor. Fue como recordar muchas cosas que no había, tal vez uno ha descuidado en mucho tiempo. Y sí, fue para mí un llamado de atención también y una motivación incluso para seguir haciendo las cosas, retomar las cosas, pero con una motivación correcta, entendiendo que al final se trata de Dios, todo se trata de Dios, no de nosotros. Entonces les recomiendo, si pueden conseguir este libro, aquí estamos, de Marcos Vidal, pues léanlo. Es muy importante, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes. Tenía ganas de hablar lo que acababa de leer o de escuchar en el audiolibro. Si es que lo leen, si es que lo pueden conseguir y lo leen, pues cuéntenme qué les parece. No me pidan que les envíe el PDF, porque no lo tengo y porque no quisiera colaborar. Más que todo porque entiendo que Marcos Vidal igual necesita de los recursos que- que se obtiene al leer, al vender también sus libros, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es una sugerencia también que les comparto. Bien, entonces eso quería compartir con ustedes en este pequeño video. Y ya saben que en el Ministerio Todoteos tenemos recursos gratuitos que si quieren aprender un poco más, por ejemplo, el tema de la vida devocional. Tengo un manual en PDF que se llama 7 pasos para tener un devocional efectivo. Si quieren profundizar un poco más en el estudio bíblico, tengo otro manual que se llama 5 pasos para encontrar la idea central de un texto. Otro manual que se llama Consejos para predicadores. Otro manual que se llama Consejos para consejeros cristianos. Si quieren descargar
estas guías en PDF, estos pequeños ebooks, pueden hacerlo. Les dejo un enlace en la descripción de este video, en donde solo me dan su correo electrónico y les llega a su bandeja de entrada estos recursos. Entonces, sigan el ministerio, todo Teos. Estamos aquí para servirles, para comunicar también la palabra de Dios. Apóyenme, ya saben, con un me gusta, un comentario, compartan este enlace con más personas que pueden beneficiarse de este contenido. Mi nombre es Hugo Vázquez, soy teólogo, soy psicólogo también, y estoy aquí para ayudarles.